¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rigel Solís, me encuentro con el maestro y arqueólogo Arturo Victoria. Estamos ubicados en el Parque Arqueológico del Fraccionamiento Villamagna, aquí en el poniente de la ciudad de Mérida. Maestro, bienvenido a este contenido. Muchísimas gracias, Rigel. Gracias por la invitación para acompañarte a ti y al público que es tu aforo. Y un placer aquí charlar sobre el patrimonio arqueológico de nuestra Mérida. Y para comenzar, quisiera yo preguntarte, que nos cuentes, que nos hables de la Mérida ancestral, de la Mérida prehispánica, porque entendemos Mérida como la urbe que empezó con la colonia, ¿no? Pero hay Mérida ancestral. Así es, Rigel. Mérida y su región han sido siempre un territorio de ciudades. Y nuestra primera gran ciudad y grandes asentamientos fueron en la época maya prehispánica, con un desarrollo muy complejo desde etapas tan tempranas como el 800 y 600 antes de Cristo, allá en el preclásico medio, cuando se empezaron a formar diversos asentamientos y ciudades en la región de lo que hoy conocemos como la ciudad de Mérida. Una de ellas, al paso de las centurias, alcanzó un grado de dominio político, desarrollo arquitectónico de las artes, del conocimiento, de la organización social, eh, que ha dado marca, identidad a nuestra Mérida, fue la ciudad de Jo, que se localizaría donde actualmente están los primeros cuadros del centro histórico. Pero la Mérida ancestral no fue exclusivamente esa gran ciudad, sino toda una serie de asentamientos, pueblos, comunidades, villas que se fueron desarrollando alrededor de esa gran ciudad y en límites más allá, que hoy están englobados en la marcha urbana, como puede ser, por ejemplo, aquí mismo en la zona de Opichén, Comisarías, rancherías. comisarías de Mérida, por ejemplo, como Santa María Chi, como Comchén, como Cholul, como Sitiá, etcétera, pero también otras zonas, por ejemplo, que hoy en día son colonias populares o Sí, fraccionamientos sí, sí. de la ciudad, como en Chuburná o en el Parque de Granjas, donde se encuentra Xochilá, etcétera. Pues todo eso conforma un territorio de nuestra Mérida ancestral y que además es un legado cultural y maya que tenemos actualmente para que los ciudadanos conozcan, disfruten, rememoremos, retornemos, digamos, a ese pasado ancestral que de alguna forma también todavía mantiene ciertas conexiones con nuestra contemporaneidad en algunas costumbres, lenguas, este, eh, prácticas culturales de la gastronomía o creencias, etcétera. Entonces, la Mérida ancestral es eso, es al mismo tiempo eh, lo antiguo y cómo de lo antiguo está inserto dentro de una ciudad moderna, ¿no? Correcto. Oye, pues estamos parados en esa Mérida ancestral que hoy está conviviendo con la Mérida moderna aquí en el fraccionamiento, también en una Mérida colonial, en lo que es la ex hacienda San Juan, aquí en la comisaría de Opichén. Entonces, Arturo, este asentamiento, por ejemplo, esta restauración en donde estamos ubicados, tiene, ¿qué? ¿3000 años? Sí, bueno, hay que decir primero, antes de pasar rápido a la explicación, que el crecimiento exponencial de la mancha urbana moderna ha provocado que muchísimos asentamientos, algunos de ellos eran desconocidos, pues salgan a la luz, pero que no puedan ser conservados en su totalidad, porque hay que dar paso, porque se dio paso, digamos, a la construcción de la infraestructura moderna. Entonces, durante las investigaciones arqueológicas realizadas por varias instituciones, el INA, la UADI, el Ayuntamiento de Mérida, se han seleccionado ciertas áreas de estos sitios para que queden integrados a espacios públicos que todo el mundo pueda disfrutar. Y al determinar que quedan preservados en estos espacios públicos, se les hace algún trabajo de adecuación para que puedan ser para el disfrute, como se les mantiene limpio de hierbas, se arboriza el perímetro,
se construyen banquetas donde la gente pueda estacionarse, se impide, por ejemplo, que se tomen piedras o se tire basura, es decir, todo lo que se requiere para una zona recreativa. Y en el caso particular donde estamos, una de las alas del Parque Villa Magna de Opichén, tenemos los restos de varias de las unidades habitacionales de un sitio en que si bien empezó durante el periodo preclásico, eh, cuando menos del 300 antes de Cristo, mantiene una ocupación prolongada que se va extendiendo hacia el clásico temprano, hacia el clásico tardío, en algunos casos inclusive hasta el 1000 o después del 1000 después de Cristo. Entonces, este monumento, estos monumentos tienen una larga historia que podemos establecer hace entre 2000 y 1000 años, pero en algunos casos es mucho más extenso esa, digamos, la etapa en donde estuvieron en funcionamiento estos edificios, ¿no? Como podemos ver acá, estamos en una sección restaurada del basamento residencial, sobre el cual se construían las viviendas, los espacios techados que se asemejaban a estas casas de materiales orgánicos con techo de palma, ¿no? Que aún podemos todavía vislumbrar, por ejemplo, en algunas de nuestras comisarías, ¿no? En la Casa Maya, propiamente. Y que bueno, el estado de preservación de los monumentos, pues permitió, digamos, como restaurar, consolidar, decimos, una sección del perímetro y de los muros que formaron parte de este monumento en particular, ¿no? Y imaginarnos que este tipo de monumentos restaurados son un ejemplo de cómo se construían los espacios para vivir y habitacionales y las casas superiores encima de ellos en la época prehispánica en este asentamiento. Perfecto. Pues estamos en esta etapa que el maestro arqueólogo Arturo nos está explicando cómo esta vivienda prehispánica ancestral convive con viviendas modernas y vamos a continuar. Estoy conversando con el arqueólogo, el maestro Arturo Victoria, sobre la Mérida ancestral, sobre varios temas que tienen que ver con esta gran ciudad. Y pues estamos ahorita en otro bastamento de aquí de la zona arqueológica ubicada en el fraccionamiento Villamagna, muy cerca de la comisaría de Opichén. Maestro, ¿qué nos puedes decir sobre la cuestión urbana? Sí. Bueno, es un tema extraordinario. Las ciudades mayas, sobre todo las ciudades mayas formalizadas, fueron uno de los grandes logros civilizatorios de esa cultura. En el norte de Yucatán existe una diversidad en la complejidad, tamaño y desarrollo técnico alcanzado por los habitantes de las ciudades. Pero a manera de una síntesis, por lo general, cuando formalizaban una ciudad los mayas, fundaban su centro urbano en algún lugar que los conectara con algún elemento del paisaje natural que les iba a ser aprovechado, como fuentes de agua o alguna zona de extracción de materia prima o alguna cuestión también cosmogónica o religiosa, ¿no? Que también les sirviera, y fundaban un centro urbano. Regularmente este albergaba los edificios más monumentales, es decir, los templos, los palacios, las áreas administrativas, las áreas religiosas oficiales, etc. Y luego, bueno, con plazas centrales de diferente amplitud, porque las plazas centrales también suponemos que servían para la congregación de la multitud, para todas estas actividades, diríamos, como oficiales o públicas, ¿no? Dentro de las ciudades. Alrededor de este centro urbano se desarrollaban todo el cinturón de espacios habitacionales, que también presentan una gran variedad, desde áreas habitacionales para la gente de mayor estatus o prosperidad material dentro de las ciudades, que en ocasiones alcanzaron la distinción de vivir en casas muy elaboradas,
con piedras labradas, materiales de construcción de mucha calidad, con una pintura este, que mostraba, ¿no? Digamos, como Resaltaba. esa que resaltaba, y la adquisición de bienes de prestigios suntuosos, ¿no? Que no cualquier miembro de la población podía acceder, pero también dentro de, de estos espacios residenciales nos encontraríamos con monumentos como este tipo, Ujú. basamentos residenciales un poco más discretos, hechos sobre todo con materiales locales, a manera de bases elevadas sobre las que se construían ahora sí las casas o los espacios techados, las viviendas de materiales perecederos, eh, que consideramos que constituían la mayor parte de la población de los asentamientos y también en ocasiones todavía mucho más discretas que estas, que apenas son pequeños cimientos de piedra caliza que se asentaban sobre el terreno natural y que consideramos que son los estratos o los pobladores menos favorecidos en riqueza o materialmente, ¿no? Dentro de los asentamientos. Pero además los asentamientos contaban también con una infraestructura que los acompañaba. En ocasiones tenemos caminos o SACBES Ujú. que comunicaban ya sea entre edificios principales o comunicaban la ciudad con alguna otra ciudad en la cercanía. Eh, ejemplo el sitio de Choclán en los Siete, muy cerca de aquí, que conectaba a la Gran Jo en el centro histórico de Mérida. También inclusive existía una agricultura de asentamiento, se desarrollaba el huerto, sobre todo para el consumo propio. Este, también había el desarrollo de algunas áreas para la circulación dentro de los asentamientos, para que todos pudieran transitar. Seguramente también los montes, el aprovechamiento de los montes formó parte de todo este aprovechamiento urbano o desarrollo del espacio en relación a una ciudad. Y sobre todo podríamos decir que las ciudades no eran una cosa acabada, sino que estaban en constante transformación a lo largo del tiempo entre las comunidades prehispánicas y particularmente, no es la excepción, en la región de Mérida, ¿no? Perfecto. Pues estamos conociendo y reconociendo este espacio que habitamos, nuestro paisaje urbano, a través de los comentarios del arqueólogo Arturo Victoria. Continuamos y ahora nos encontramos en el Paseo Verde, a la altura del fraccionamiento Girasoles de Opichén. Maestro, ¿en dónde nos encontramos exactamente y qué tiene que ver esto con los mayas ancestrales? Bueno, Riger, es un aspecto muy interesante. Ahora estamos entre lo que aparentemente se ha interpretado como una especie como de templo local del asentamiento relativamente de rango medio, ¿no? Que se desarrolló aquí en lo que actualmente es la zona de Opichén. Y es relevante hablar sobre lo que representa este monumento porque la religión y la cosmovisión era un sistema de creencias y filosofía que entramaba prácticamente todos los aspectos de la vida de los mayas, desde la ceremonialidad, los ritos llevados a cabo cada cierto tiempo en cuanto al calendario, ceremonias oficiales, públicas, bueno, hasta el papel, hasta se entramaba con el papel de los dirigentes Ujú. dentro de la sociedad y su posición, como hasta con elementos tan necesarios para la subsistencia como la agricultura y la siembra y la cosecha eh, y los ritos cotidianos que se celebraban dentro del espacio doméstico. Nosotros sabemos que la cosmovisión maya fue un sistema muy rico culturalmente hablando, ¿no? Ya. Involucraba desde este panteón politeísta, en donde los dioses hacían referencia a diferentes advocaciones, tanto el mundo natural como el mundo supranatural o del inframundo, ¿no? En relación con temas, por ejemplo, con la muerte, con la mortalidad, con la lluvia, con la agricultura, con la sucesión política de los dirigentes, con el sol.
con el agua, por ejemplo, muy importante, ¿no? Y una gran cantidad de elementos. Y entonces los mayas expresaban, digamos, estas ideas, estas creencias, eh, en espacios arquitectónicos propios para el desarrollo Claro. de la, de la religión, cuando menos de la religión oficial, ¿no? Con la construcción de estos grandes templos, en donde a veces representan divinidades o personajes ilustres mediante mascarones o decoraciones con pintura y estuco, o donde suponemos que, digamos, los sacerdotes o la clase religiosa maya este, transmitían, ¿no?, al resto de la población e interactuar con el resto de la población en los temas religiosos. Y esta es una pequeña representación a escala de un asentamiento más pequeño de esa pretensión, de ese propósito, ¿no? Religioso, que los mayas desarrollaron, ¿no? Eran espacios regularmente públicos, aunque también había espacios privados también, que solo cierta sección de la población hacían pequeños templos para el culto, ¿no? Por lo regular eran espacios públicos, ¿no? Eran espacios muy importantes, muy respetados por las comunidades indígenas donde realizaban su respectivo culto. Eran espacios también donde toda la comunidad lo reconocía como un elemento importante, representativo de su territorio, ya sea local o regional, ¿no? Es importante en cuanto que también las manifestaciones religiosas y cosmogónicas pues abarcaron todos los aspectos de la vida maya, entre ellas, por ejemplo, el urbanismo, también en la unidad habitacional, también en la ideología, en las representaciones escultóricas, en la pintura, etcétera. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo arquitectónico de un espacio, un pequeño espacio dedicado al culto reconocido y logrado, ¿no?, en esta comunidad, en esta zona de la comunidad prehispánica. Muy bien, cuando, bueno, aquí está la avenida, quizás se alcancen a escuchar los ruidos de los motores, pero nosotros entramos por una brechita, aquí donde está la zona de recreo de estos fraccionamientos aquí, pero vimos otros pequeños monumentos. Estamos en lo que fue una ciudadela, podríamos llamarle. Sí, más bien lo que es el resto como de un pueblo, Ujú. vamos a clasificarlo como mediano relativamente hablando, dentro de eh, la sección norte del Yucatán prehispánico y el poniente de Mérida, ¿no? Perfecto. Naturalmente con su templo y alrededor otro tipo de estructuras que pueden ser, por ejemplo, residenciales o quizá para algunas funciones públicas auxiliares, digamos, a la presencia de esta clase de edificio. Perfecto. ¿Qué tal? Continuamos conversando con el arqueólogo, el maestro Arturo Victoria. Nos ubicamos ahora justo en la avenida, en la calle central que lleva al fraccionamiento Villamagna y a la ex hacienda de San Juan, a un costado, pero es también una reserva arqueológica, ¿no? Sí, Riger, mira, este es un lugar bastante especial. Nos encontramos en la Reserva Arqueológica de Gotas Doradas, acá en el fraccionamiento Villamagna, que básicamente es una cueva que quedó atrapada e inmersa en el crecimiento residencial e inmobiliario de la ciudad. Es una cueva de varias fases, con varias alas, que seguramente forma parte del uso y aprovechamiento que los indígenas prehispánicos de la región de Opichén le dieron al paisaje. Eh, porque es bastante importante hablar de estos lugares? Porque en general las cuevas, cuerpos de agua también, como cenotes o pozos, adquirieron un valor fundamental como ordenadores del territorio local, porque eran requeridos para la subsistencia, pero también adquirieron un profundo significado cultural en el sentido de que fueron adaptados para el uso ritual o religioso, este, para relacionado también con mitos y narraciones de la cosmogonía, ¿no?
y sus representaciones, como también en algunos casos tuvieron algunas funciones habitacionales, ¿no? También para la extracción de materia prima, la cercanía para la extracción de agua para la vida cotidiana, etcétera. Bueno, las investigaciones de los compañeros del INA que estuvieron encargados de esta zona nos dicen que la cueva estuvo en uso desde el preclásico medio, alrededor del 600 antes de Cristo, y que se encontraron materiales, cuando menos cerámicos, restos de alfarería hasta el posclásico, hasta la época colonial, pero fundamentalmente fue en el preclásico tardío y principios del clásico donde se ve la mayor concentración de materiales. No sabemos a ciencia cierta, por completo, cuáles fueron como todas las dimensiones culturales que adquirió en la región de Opichén la presencia de este tipo de elementos del paisaje, pero por comparación y por la evidencia, digamos, material encontrada, pues podemos saber que cuando menos se le dio un uso posiblemente residencial en relación con las unidades habitacionales que se desarrollaron a su alrededor, pero también pudo haber adquirido algún matiz ritual o para recrear también algunos temas vinculados con la cosmovisión y con la religión. Eh, y bueno, y que también, como decimos, ¿no? El medio ambiente fue un elemento muy importante de la narrativa de los indígenas, ¿no? Y estos marcadores, digamos, del paisaje fueron muy importantes para los mayas prehispánicos. Pues hemos estado en diversas locaciones, por así llamarle, de esta zona de Opichén, tal cual. Justo estamos muy cerquita de nuestro centro cultural, poquito más adelante la comisaría, la ex hacienda de Opichén, y estamos envueltos en todo este paisaje urbano que, que a veces habitamos, lo caminamos, lo transitamos y no nos damos cuenta ni sabemos qué onda con lo que estamos habitando. Entonces, Arturo, es para ir cerrando este punto, algo que quieras agregar Sí, del paisaje. que fíjate algo muy interesante, es que como parte de todo este paisaje cultural que hemos Ujú. venido narrando a lo largo de esta entrevista, con las diferentes secciones, ¿no? de áreas, de espacios con monumentos mayas prehispánicos, no olvidar también que gozamos o deberíamos disfrutar y cuidar de nuestro patrimonio natural también existente en la ciudad de Mérida y que muchos de ellos son elementos que coexisten en relación con los parques arqueológicos, pero también eran digamos, elementos del medio ambiente que coexistieron con los seres humanos, con los mayas, desde épocas antiquísimas, ¿no? Formaron parte eh, del territorio en el que ellos se desarrollaron y que sentían como propio, ¿no? Desde épocas muy antiguas y que hoy pasan a nuestra Mérida urbana eh, como un legado de patrimonio cultural que podemos conocer, disfrutar y cuidar. Perfecto. Pues bueno, hemos hecho un pequeño recorrido en la zona que habitamos de la, pues de la Mérida prehispánica, en nuestra zona de Opichén, haciendo este reconocimiento del patrimonio arqueológico de la ciudad de Mérida. Arturo, Así es, Riger. La verdad es que ha sido una expedición placentera rememorar una fracción muy representativa del patrimonio cultural y arqueológico de nuestra Mérida ancestral, que además nos rememora que este es un territorio eh, de grandes sentidos y valores culturales desde épocas muy antiquísimas, ¿no? En un proceso de larga duración que llevó a los mayas a apropiarse de este territorio, sus recursos naturales, sus cuerpos de agua, sus campos cultivables y al establecimiento de sus grandes asentamientos, pequeños asentamientos también, pueblos, sus casas, sus habitaciones, eh, también donde enterraban a sus respectivos
muertos y ancestros, a los senderos donde realizaban parte de su culto, donde también desarrollaban su vida cotidiana, que fue lo que los caracterizó como una gran cultura, y sobre todo la gran cultura maya prehispánica que habitó lo que hoy conocemos como Mérida, y en particular aquí en la zona de Opichén, ¿no? Un espacio que, como constatamos, tiene un gran legado arqueológico y cultural, que aportarle, ¿no?, a la historia, a la arqueología de nuestra Mérida ancestral. Y bueno, decir que esto queda como un legado para los habitantes de la zona, de toda la ciudad y más allá de cualquiera que pueda estar interesado. Y reconocer que este legado no podría sobrevivir también sin la participación de colectivos, organizaciones civiles, población interesada en el patrimonio arqueológico, como también a los colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, claro, la Universidad Autónoma de Yucatán y autoridades locales que con años de investigación previos han construido un bagaje científico y de conocimiento que nos permite traer a la divulgación esta maravillosa zona del mundo arqueológico de la ciudad de Mérida. Pues bien, te agradezco mucho. Se cumplen 484 años de la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida fundada a partir de la colonia, de la conquista, pero hemos visto que nuestra Mérida, nuestra es enorme, es grande, es ancestral, es riquísima en todo lo que nos ha compartido Arturo, el maestro y arqueólogo. ¿Nos despedimos o algo que quieras agregar? Pues decirle al público, ¿no?, sí, que se sienta orgulloso de tener una ciudad con un gran legado arqueológico de la cultura maya prehispánica, y que una parte de ese legado todavía es posible visitarlo, observarlo, reconocerlo. ¿Estamos habitando? Se vive enfrente de ellos, lo estamos viviendo frente a ellos, y conocer un poquito más sobre este pasado maya prehispánico que también caracteriza a nuestra Mérida ancestral y a nuestra Mérida contemporánea. Pues bueno, así nos despedimos. Mi nombre es Rigel Solís, agradezco a 69 Opichén Radio por la realización de este documento, y también, por supuesto, al maestro arqueólogo Arturo Victoria.